Anoaxtepec, Morelos, donde la temperatura rara vez desciende de los 20 grados centígrados, levanta una imposibilidad física. Exactamente a 20 metros sobre las taquillas y los toboganes de fibra de vidrio de un moderno parque acuático operado por la corporación estadounidense Six Flags, cuelgan los pesados cables de acero de un teleférico alpino de ingeniería suiza. Inaugurado en 1961, este sistema de transporte no fue diseñado para una estación de esquí. Fue adquirido e instalado con fondos federales para transportar a miles de obreros sindicalizados por encima del centro vacacional subsidiado más grande de toda América Latina. Era el engranaje visible de una ciudad utópica, construida con el dinero del milagro mexicano para demostrar que el ocio de lujo debía ser un derecho básico de la clase trabajadora. Hoy en día, las cabinas originales han desaparecido. La monumental infraestructura de concreto que alguna vez le perteneció a la nación ha sido fracturada, y el acceso a sus famosas aguas termales ahora se dicta estrictamente por las tarifas de una franquicia extranjera, ya no por una credencial sindical. Para comprender por qué estas torres de metal permanecen oxidadas e inmóviles, vigilando un paraíso que cambió de dueño, es necesario examinar con exactitud qué fue lo que el Estado mexicano construyó y luego abandonó debajo de este parque de diversiones. Lo que hoy parece una colisión entre reliquias industriales y turismo corporativo es el punto final de una extensa cronología. Este lugar comenzó como el jardín botánico privado de los emperadores aztecas, evolucionó hasta ser un hospital colonial y finalmente se transformó en la joya absoluta del estado de bienestar mexicano. En su apogeo no era un balneario más, era el centro vacacional para trabajadores más grande de toda América Latina, un coloso arquitectónico financiado por la asombrosa riqueza del milagro mexicano. Hoy ese inmenso territorio ha sido fracturado en una parada de fin de semana, donde el sector privado capitaliza las ruinas de un proyecto público. La historia de Oaxtepec es la historia de un gobierno que creyó poder comprar la felicidad de sus obreros, justo hasta el momento en que el dinero se esfumó. El valor de Oaxtepec siempre ha emanado de la tierra. Mucho antes de que el concreto moderno cubriera el valle, el lugar estaba definido por sus manantiales profundos de agua termal y rica en minerales que brotaban del suelo volcánico de Morelos. Este flujo constante creó un microclima excepcional que no pasó desapercibido para los primeros imperios. En el siglo XV, el Tlatoani azteca Moctezuma Ilhuicamina no se conformó con conquistar el territorio. Lo transformó en su jardín botánico privado. Fue un retiro imperial, donde emisarios traían flora exótica de todos los rincones del imperio mexica para ser cultivada junto a los manantiales. Durante generaciones, Oaxtepec funcionó como un santuario de ocio y salud, pero estrictamente reservado para la realeza indígena. La llegada de los españoles en el siglo XVI no destruyó la vocación del lugar. Simplemente cambió a los dueños del agua. Los conquistadores, al igual que los emperadores que los precedieron, entendieron de inmediato el poder curativo del valle. Exactamente donde la nobleza mexica alguna vez descansó, la corona española ordenó la construcción del Hospital de la Santa Cruz. Administrado por diversas órdenes religiosas, este recinto no era una humilde clínica de aldea. Se convirtió en uno de los centros de investigación botánica y médica más avanzados y prestigiosos del continente americano, utilizando el antiguo conocimiento herbolario local y las aguas termales para atender principalmente a dignatarios europeos, virreyes y autoridades coloniales. Para consolidar este dominio, los frailes dominicos levantaron a un costado el monumental ex convento de Santo Domingo de Guzmán, construido sobre las ruinas mismas de los altares prehispánicos, con muros de piedra maciza y contrafuertes imponentes. El convento se erigió como una fortaleza inamovible de poder institucional. Durante los siguientes 400 años, el ritmo de Oaxtepec fue dictado por la Iglesia y posteriormente por las ricas haciendas azucareras que lo rodearon. A través de guerras y cambios de régimen, el mecanismo fundamental de Oaxtepec permaneció inalterable. El agua y el clima
Lo hacían un paraíso, pero un paraíso siempre cercado por muros de privilegio. Durante siglos, las aguas de Oaxtepec sanaron a reyes y a las élites coloniales. Hasta mediados del siglo XX, cuando el gobierno de México tomó una decisión sin precedentes, el agua y el lujo de este valle ahora le pertenecían a la clase trabajadora. El obstáculo histórico de Oaxtepec nunca fue la falta de agua, sino el acceso. Durante 4 siglos, una barrera invisible de clase, muros de piedra y títulos de propiedad mantuvo a las mayorías fuera de los manantiales. Para romper ese candado se requería una fuerza capaz de sobreponerse a los terratenientes locales y a las dinámicas del mercado. Esa fuerza llegó a mediados del siglo XX, impulsada por una transformación económica sin precedentes conocida como el milagro mexicano. En esta era de crecimiento industrial acelerado, el Estado mexicano gozaba de un presupuesto federal en constante expansión y de un poder institucional casi absoluto. En el corazón de esta maquinaria se encontraba el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Hoy en día la institución se asocia principalmente con hospitales burocráticos y clínicas saturadas. Sin embargo, en la década de los 60, el IMSS era un titán paraestatal con una misión mucho más ambiciosa: rediseñar desde cero la vida de la clase trabajadora. Para el gobierno, la seguridad social ya no se limitaba a tratar enfermedades. Debía abarcar el deporte, la vivienda, la cultura y, sobre todo, el derecho inalienable al descanso digno. El punto de inflexión definitivo ocurrió durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Su administración declaró que los obreros, oficinistas y mecánicos que sostenían la modernización del país merecían el mismo nivel de ocio que la élite, que en ese momento vacacionaba en Acapulco o en el extranjero. En 1964, el Estado fijó su mirada en los manantiales históricos de Oaxtepec y detonó una inversión pública de una escala jamás vista en la región. El proyecto no consistía en habilitar un parque público modesto. El IMSS tomó el control de vastas hectáreas del antiguo Valle Azteca para construir el centro vacacional Oaxtepec. Los ingenieros y arquitectos del gobierno movilizaron miles de toneladas de concreto y acero hacia el trópico de Morelos, ejecutando una obra de infraestructura monumental que desafiaba la topografía del lugar. En un lapso asombrosamente corto, el valle fue nivelado, perforado y canalizado para domar el agua termal. Los reportes técnicos documentan la construcción de docenas de albercas de aguas sulfurosas, fosas de clavados con plataformas de dimensiones olímpicas, pabellones de vestidores masivos y redes de acueductos subterráneos para mantener el flujo constante. Se trazaron avenidas internas flanqueadas por jardines impecables. Se erigieron estadios deportivos con gradas de concreto y se instalaron sistemas de bombeo de última generación. Todo esto operaba bajo una regla de acceso inquebrantable. El boleto de entrada más valioso no era el dinero, sino la credencial de afiliación sindical del Seguro Social. La apertura del complejo representó un punto de quiebre absoluto. El costo de entrada y hospedaje estaba subsidiado de tal forma que las familias trabajadoras podían permitirse estadías de lujo. Fue una transferencia masiva de riqueza pública, materializada en arquitectura de vanguardia y ocio tropical, diseñada para recompensar la lealtad política de los sindicatos y solidificar el poder del Estado. No solo construyeron un balneario, construyeron una ciudad utópica diseñada para demostrar que la Revolución Mexicana finalmente había cumplido sus promesas. Para materializar una visión de esta magnitud, el gobierno federal no dependió de desarrolladores privados ni de capital extranjero. Confió la tarea a la institución con mayor liquidez, burocracia y alcance territorial del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo la dirección de funcionarios como Benito Coquem, quien concebía la seguridad social no como una simple red de clínicas u hospitales, sino como un sistema integral de bienestar social, el EMS de principios de los años 60 operaba con un poder casi soberano, financiado por las cuotas obrero-patronales y respaldado por una economía nacional cerrada que crecía a tasas superiores al 6% anual.
El instituto funcionaba literalmente como un estado dentro del estado. Tenía el capital suficiente para construir teatros, estadios, unidades habitacionales y, en el caso de Oaxtepec, una ciudad vacacional entera sin requerir un solo peso de inversión externa. Para ejecutar la gigantesca obra, el EMS comisionó a su propio departamento de arquitectura, integrado por figuras clave del modernismo mexicano. El mandato era radical: rechazar cualquier intento de nostalgia colonial o estética rústica de pueblo. El nuevo Oaxtepec debía ser un estandarte de la modernidad, un diseño de vanguardia que proyectara el poderío técnico y económico de una nación en plena industrialización. Pero esta transformación requería alterar drásticamente la geografía humana y física del valle. Mediante el inmenso peso legal y político del gobierno federal, el Estado consolidó enormes extensiones de terreno alrededor de los manantiales históricos. Para las comunidades locales y los ejidatarios que habían cultivado la tierra durante generaciones, la llegada de la maquinaria pesada representó una imposición irrefutable. El paisaje agrícola tradicional de caña y maíz fue arrasado para dar paso a la topografía artificial del centro vacacional. La promesa institucional para el pueblo de Oaxtepec fue una transición económica directa. Dejarían de ser campesinos sujetos a las fluctuaciones de las cosechas para convertirse en empleados con salario fijo, jardineros, recamareras y técnicos de mantenimiento al servicio del paraíso federal. El asentamiento original quedó permanentemente empequeñecido a la sombra del nuevo y colosal complejo. En el epicentro de este despliegue de poder constructivo, los arquitectos erigieron una estructura que redefiniría para siempre el horizonte de Morelos: el domo. Diseñada como una inmensa cúpula geodésica de cristal y metal estructural, esta pieza de arquitectura casi futurista funcionaba como un invernadero monumental y un jardín botánico interior. El domo fue concebido explícitamente como el sucesor directo de los antiguos jardines del emperador Moctezuma, pero construido con la ambición estética de la era espacial. Se alzaba a escasa distancia del ex convento del siglo XVI, creando una contradicción visual deliberada. Si el convento de piedra maciza representaba el dominio de la corona y la fe colonial, el domo de aluminio y cristal simbolizaba la fe absoluta en el estado postrevolucionario y su dominio sobre la naturaleza. Era una proeza de la ingeniería estructural que exigía un ensamblaje matemático preciso, componentes especializados y, sobre todo, un flujo ininterrumpido de dinero público para mantener su microclima controlado, pulir sus cristales y proteger su esqueleto del implacable clima tropical. El diseño no contemplaba la austeridad. Junto a esta cúpula, los contratistas vertieron miles de toneladas de cemento para construir edificios administrativos de líneas severas, pabellones de hospedaje masivos, comedores industriales con capacidad para alimentar a cientos de personas simultáneamente y kilómetros de andadores geométricos. La magnitud del proyecto requirió ejércitos de trabajadores, transformando la demografía de la región durante su edificación. No se escatimó en infraestructura hidráulica. Se instalaron sistemas de bombeo de grado industrial capaces de recircular millones de litros de agua diariamente, desafiando cualquier noción de escasez. Armados con un presupuesto que parecía inagotable, los arquitectos vertieron concreto en la selva para crear un monumento al trabajador mexicano moderno. A principios de la década de los 70, el centro vacacional Oaxtepec ya no era solo una obra de ingeniería ambiciosa. Operaba como una ciudad paralela, autónoma y bulliciosa, diseñada exclusivamente para la clase trabajadora organizada de México. En su apogeo, el complejo funcionaba como una maquinaria perfectamente sincronizada de ocio masivo, donde cada metro cuadrado respondía a una planificación estatal implacable y a un despliegue de recursos públicos sin precedentes en América Latina. El núcleo residencial y hotelero se extendía a lo largo de amplias avenidas flanqueadas por una vegetación tropical cuidadosamente diseñada.
Los trabajadores y sus familias, que descendían por cientos de los autobuses fletados por los grandes sindicatos nacionales, se encontraban con una red de alojamiento masivo compuesta por cabañas, villas y hoteles de diseño modernista. Cada unidad estaba equipada con mobiliario funcional, servicios sanitarios completos y electricidad, ofreciendo a obreros industriales, maestros y empleados de gobierno un nivel de comodidad habitacional que en sus lugares de origen solía ser un lujo inaccesible. A pocos pasos de las zonas habitacionales se desplegaba el complejo acuático, el verdadero motor de atracción del valle. Oaxtepec no ofrecía una simple piscina comunitaria, sino un sistema interconectado de decenas de albercas de aguas termales sulfurosas que brotaban continuamente de los manantiales volcánicos. El agua se renovaba de manera constante a través de acueductos subterráneos y sistemas de bombeo de grado industrial. Había albercas olímpicas rodeadas de gredas para competencias regionales, fosas de clavados con plataformas de 10 metros, piscinas con sistemas de olas artificiales y áreas infantiles diseñadas para albergar simultáneamente a miles de nadadores. El entorno sensorial de este pico operativo era inconfundible. El aire estaba permanentemente saturado por el olor del cloro mezclado con la humedad del trópico y el aroma de los alimentos preparados en los comedores colectivos. Estos comedores masivos y salones de eventos funcionaban como cocinas industriales capaces de despachar miles de raciones diarias a precios estrictamente subvencionados. En este ecosistema cerrado, el dinero en efectivo pasaba a segundo término. Lo que garantizaba el acceso era la credencial de afiliación, el seguro social y la constancia de derechos laborales. Pero la cumbre visual y tecnológica de este paraíso obrero se encontraba en su sistema de transporte aéreo y en su arquitectura monumental. Las cabinas del teleférico, una obra de ingeniería suiza importada a gran costo, se deslizaban silenciosamente sobre cables de acero suspendidos por encima de las copas de los árboles y los tejados, conectando los puntos más distantes del centro vacacional. Desde las alturas, los pasajeros contemplaban un panorama que desafiaba cualquier noción tradicional de beneficencia pública. Canchas deportivas con iluminación nocturna, teatros al aire libre, centros de convenciones y pabellones de exposiciones culturales. Entre todos estos edificios destacaba el domo, la cúpula geodésica de cristal y aluminio que funcionaba como un invernadero monumental. Su estructura futurista albergaba especies botánicas exóticas y protegidas, sirviendo como un recordatorio visual de que el Estado no solo proporcionaba descanso físico, sino también educación estética y científica a las masas. A escasos metros de esta estructura de la era espacial se alzaban los contrafuertes de piedra del ex convento de Santo Domingo, creando una colisión deliberada entre el pasado colonial de México y su futuro industrial. La infraestructura de servicios era implacable en su cobertura y mantenimiento diario. Había clínicas de atención médica permanente equipadas con ambulancias, personal de salvavidas apostado en cada perímetro acuático, cuadrillas de jardineros que mantenían impecable el pasto tropical y sistemas de sonido ambiental que transmitían música y avisos institucionales por todo el complejo. Todo operaba bajo una disciplina administrativa rigurosa, financiada directamente por las cuotas obrero-patronales y el presupuesto federal de un país cuya economía crecía a tasas sostenidas superiores al 6% anual. Para el visitante promedio de 1975, la experiencia en Oaxtepec representaba la materialización de una promesa histórica, la convicción de que el Estado revolucionario era capaz de erradicar las jerarquías del ocio y otorgarle al trabajador el derecho indiscutible al lujo, al sol y al agua termal. La solidez de los cimientos de concreto, la escala monumental de las obras y la certidumbre de un presupuesto inagotable transmitían una ilusión de permanencia absoluta, haciendo creer a millones de mexicanos que este modelo de bienestar estatal duraría para siempre. Es un sábado al mediodía en la primavera de 1975 y el centro vacacional Oaxtepec está operando a su máxima capacidad.
El sol cenital de Morelos rebota contra la superficie turquesa de la alberca olímpica, creando destellos que iluminan las inmensas gradas de concreto. El aire es denso, una mezcla inconfundible del cloro industrial que purifica las aguas termales y la humedad fragante de las bugambilias y los árboles de amate. El sonido es abrumador pero rítmico, el chapoteo constante de miles de bañistas, los agudos silbatos de los salvavidas del IMSS, marcando el orden en las fosas de clavados, y la música mezclada con avisos institucionales que resuena por los altavoces de las áreas comunes. Cerca de las zonas de acampar, un obrero metalúrgico del Estado de México, que acaba de llegar tras un viaje en un autobús fletado por su sindicato, asa carne mientras sus hijos corren descalzos sobre el pavimento caliente. A unos metros de distancia, un técnico de mantenimiento del complejo, uniformado y con plaza federal, ajusta la presión de las enormes válvulas que garantizan el flujo ininterrumpido del agua sulfurosa. Es la maquinaria del bienestar funcionando a la perfección. Sobre todos ellos, la sombra de las cabinas del teleférico avanza suavemente por el césped impecable y nivelado. Al mirar hacia arriba, viendo esa cápsula de aluminio importada deslizarse frente a la imponente estructura del domo, la promesa del Estado moderno parece finalmente cumplida. Con todo el peso del presupuesto federal respaldando cada gota de agua y cada tonelada de cemento, parecía que el milagro económico mexicano duraría para siempre. Pero debajo de esta fachada de prosperidad inagotable, existía una falla estructural crítica. El centro vacacional Huaxtepec compartía la misma vulnerabilidad que el resto del aparato estatal mexicano. No generaba ganancias, nunca fue diseñado para ser financieramente autosuficiente. Mantener docenas de albercas a la temperatura exacta, operar un teleférico alpino en el trópico y subsidiar el hospedaje, el transporte y la comida de miles de familias cada fin de semana requería una inyección masiva y constante de capital. La supervivencia física del inmenso complejo dependía de un único hilo: la capacidad del gobierno federal para seguir financiando beneficios sociales no médicos a fondo perdido. Este modelo operó sin contratiempos mientras la economía nacional crecía de forma acelerada y las cuotas obrero-patronales inundaban las arcas del IMSS. El paraíso estaba construido sobre la premisa inquebrantable de que el Estado siempre tendría dinero para quemar, sostenido por los ingresos petroleros y un sistema que parecía inmune al fracaso. El diseño del centro vacacional asumía que el país nunca dejaría de crecer, por lo que no existía ningún plan de contingencia para la austeridad. A finales de la década de los 70, las primeras fisuras en esta utopía laboral no aparecieron en el cemento de las albercas, sino en los bolsillos de quienes las visitaban. El milagro mexicano comenzó a fracturarse bajo el peso de la deuda externa y una inflación galopante. Para el obrero metalúrgico o el oficinista de la capital, la credencial del IMSS seguía garantizando una entrada fuertemente subsidiada a Huaxtepec, pero el salario que cobraba cada quincena ya no rendía lo mismo. El encarecimiento abrupto de la vida cotidiana devoró rápidamente el presupuesto familiar que antes se destinaba al ocio. La narrativa oficial de que el descanso de lujo era un derecho inalienable chocó de frente con la cruda realidad matemática de la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el costo humano más profundo y duradero de esta crisis no lo pagaron los visitantes, sino la población local del valle. Apenas una década atrás, el Estado había convencido a las familias de la región de abandonar sus actividades agrícolas y ceder tierras ejidales a cambio de una promesa moderna: empleo federal seguro. Durante los años de esplendor, obtener una plaza sindicalizada dentro del centro vacacional como jardinero, salvavidas, recamarero o técnico de mantenimiento era sinónimo de estabilidad económica absoluta. Pero a medida que el gobierno federal intentaba contener la hemorragia financiera a principios de los años 80, el IMSS implementó medidas de austeridad silenciosas. Se congelaron las nuevas contrataciones y las plazas fijas que solían garantizarse dejaron de abrirse. La generación de jóvenes locales que creció asumiendo que la inmensa maquinaria estatal
les aseguraría un sueldo estable, se encontró repentinamente frente a puertas cerradas. Quienes lograban ingresar al complejo lo hacían cada vez más bajo esquemas de trabajo temporal o estacional, irónicamente despojados de la misma seguridad social total que la institución había sido creada para proveer. El paraíso trópico seguía operando, pero el contrato social que lo justificaba se estaba desmoronando de adentro hacia afuera. El centro se convirtió en un recordatorio amargo de la precariedad para una comunidad que había entregado su geografía al Estado. Pero el verdadero colapso físico e institucional de Huaxtepec no comenzó con el concreto agrietado. Comenzó en los pasillos de la Tesorería Nacional. El punto de quiebre definitivo para el centro vacacional Huaxtepec no llegó en forma de un desastre físico repentino, sino a través de un colapso macroeconómico. En 1900, los precios internacionales del petróleo se desplomaron y las tasas de interés se dispararon, arrastrando a México a una de las peores crisis de deuda externa de su historia moderna. El peso se devaluó de manera catastrófica y el Estado, que alguna vez operó bajo la presunción de una riqueza inagotable, prácticamente se declaró insolvente. La era del milagro mexicano había terminado, y con ella, el flujo de dinero a fondo perdido que sostenía la utopía obrera. Para intentar rescatar la economía nacional, el gobierno federal ejecutó un viraje ideológico severo. La administración pública pasó de un modelo de estado de bienestar expansivo a uno de estricta austeridad y disciplina neoliberal. Bajo las nuevas presiones financieras, cualquier gasto gubernamental que no fuera estrictamente esencial fue sometido a la guillotina presupuestal. Al Instituto Mexicano del Seguro Social se le ordenó reestructurar de inmediato sus finanzas y concentrar sus recursos menguantes exclusivamente en la atención médica, la compra de medicamentos y el pago de pensiones. Financiar un teleférico suizo y subsidiar el mantenimiento de docenas de albercas termales dejó de ser considerado un logro revolucionario. Bajo la nueva óptica económica, era un déficit fiscal insostenible. Esta asfixia institucional se aceleró trágicamente en septiembre de 1985. El devastador terremoto que sacudió a la Ciudad de México obligó al Estado a desviar todos los fondos disponibles hacia la reconstrucción de la capital y la reparación de los principales hospitales del propio IMSS, muchos de los cuales habían colapsado. Ya no quedaba un solo peso presupuestado para el mantenimiento preventivo de las instalaciones recreativas en Morelos. Las enormes calderas y los sistemas de bombeo comenzaron a fallar sin ser reemplazados. Los contratos de las cuadrillas de jardineros no fueron renovados y los fondos para importar refacciones europeas desaparecieron por completo del tabulador oficial. Casi de la noche a la mañana, la joya de la corona del estado de bienestar mexicano se convirtió en un pasivo financiero que el gobierno simplemente ya no podía pagar. A la desintegración de Huaxtepec no fue un colapso espectacular de la noche a la mañana, sino un desgaste meticuloso y burocrático que se prolongó durante toda la década de los 90. Sin el respaldo de un presupuesto federal ilimitado, la monumental escala del centro vacacional se convirtió en su peor enemigo. El mantenimiento preventivo fue sustituido por la negligencia institucional obligada. Las grietas en las albercas termales dejaron de ser reparadas. El óxido comenzó a devorar las estructuras de acero y los jardines geométricos perdieron su simetría bajo el avance implacable de la selva morelense. La víctima más visible de este drenaje presupuestal fue el teleférico. Cuando sus delicados componentes mecánicos comenzaron a fallar, el IMSS simplemente ya no tenía los dólares necesarios para importar las refacciones suizas. Un día los motores se apagaron para lo que se anunció como una revisión rutinaria, pero jamás volvieron a encenderse. Las cabinas quedaron suspendidas en el aire, transformándose de un símbolo de movilidad social en un monumento estático a la parálisis estatal. El monumento invernadero, el domo, que alguna vez albergó flora exótica bajo un microclima perfecto, comenzó a perder sus paneles de cristal. Sin recursos para pulir su inmensa cúpula,
La luz solar dejó de entrar con la misma intensidad y las plantas en su interior murieron lentamente. Al mismo tiempo, el mercado vacacional mexicano estaba sufriendo una mutación irreversible. Mientras Oaxtepec se asfixiaba por la falta de fondos, el Estado enfocaba sus inversiones en megaproyectos costeros como Cancún, diseñados por agencias federales para atraer divisas extranjeras, no para subsidiar el descanso local. Además, la desregulación de la industria aérea y la proliferación de vuelos comerciales más accesibles provocaron un éxodo masivo. La clase media huesa y los trabajadores sindicalizados, que antes abarrotaban Oaxtepec cada puente vacacional, ahora preferían volar a las playas del Caribe o del Pacífico. El balneario de Morelos quedó relegado a una opción secundaria, un destino para quienes no podían costear un boleto de avión. Acosado por los inmensos costos operativos y presionado por un clima político que ahora demonizaba el gasto público, el gobierno tomó una decisión que habría sido impensable un par de décadas atrás: particionar la utopía. El Estado reconoció formalmente que no podía seguir administrando un parque acuático gigante mientras sus hospitales y clínicas en todo el país carecían de jeringas y camas. El complejo fue segmentado. El AMES conservó la administración de los hoteles, las cabañas y algunas instalaciones menores que ya mostraban signos graves de deterioro. Sin embargo, la joya del valle, la inmensa red de albercas, toboganes y el acceso principal a los manantiales termales, fue entregada a la lógica del libre mercado. En un acto que selló el fin definitivo de la era del bienestar estatal, el gobierno concesionó la operación del parque acuático a entidades privadas, culminando con la llegada de la corporación estadounidense Six Flags para operar la marca Hurricane Harbor. La franquicia extranjera invirtió millones en remodelar el espacio, instalando toboganes de fibra de vidrio de colores brillantes y sistemas de cobro automatizados. Pero el rediseño vino acompañado de una alteración fundamental. Para la localidad de Oaxtepec, la transición fue brutal. Los residentes que alguna vez tuvieron empleos sindicalizados de por vida, con pensiones garantizadas por el gobierno federal, se vieron obligados a competir por trabajos estacionales, operando atracciones y sirviendo comida rápida bajo contratos temporales para una empresa multinacional. El precio de entrada ya no estaba subsidiado por las cuotas obreras. Ahora fluctuaba según los algoritmos de demanda corporativa y el valor internacional del dólar. El acceso a las aguas curativas había sido expropiado financieramente. Oaxtepec se convirtió en un destino nacional porque el Estado mexicano creyó, durante una era de riqueza extraordinaria, que el ocio de lujo era un derecho inalienable de la clase trabajadora. Pero cuando el Estado se quedó sin dinero y cambió de ideología, el paraíso fue particionado, privatizado y abandonado a su suerte. Hoy en día, la inmensa huella física de la ciudad vacacional permanece incrustada en el Valle de Morelos, pero el propósito de sus estructuras ha sido reescrito por completo. El epicentro acuático que el IMSS excavó con fondos públicos sigue atrayendo multitudes, pero el paisaje visual y financiero ha mutado drásticamente. Donde alguna vez el brutalismo de concreto enmarcaba el descanso de los trabajadores sindicalizados, hoy dominan los colores estridentes y los inmensos toboganes de plástico de Six Flags Hurricane Harbor. Las aguas termales, que el gobierno post-revolucionario declaró como un derecho inalienable de las masas, ahora fluyen a través de un complejo de entretenimiento corporativo que opera bajo la estricta lógica del retorno de inversión. El agua sobrevivió pero fue encapsulada. El acceso al antiguo balneario federal hoy está flanqueado por tiendas de souvenirs y una taquilla que cobra tarifas internacionales. Suspendidas directamente sobre este territorio privatizado, se erigen las torres oxidadas del teleférico. Las flamantes cabinas suizas que alguna vez transportaron a los obreros por encima del follaje tropical desaparecieron hace décadas, vendidas como chatarra o arrumbadas en el olvido. Lo que queda son los pilares de hierro y los pesados cables de acero que cruzan el cielo sin llevar pasajeros. El sistema nunca fue desmantelado formalmente, simplemente fue abandonado en el aire.
Es un monumento estático y silencioso a una época en la que el Estado creyó tener los recursos para desafiar la gravedad económica y ganar. Lejos de los toboganes, el contraste arquitectónico entre el pasado colonial y la ambición moderna de México alcanzó su desenlace definitivo. El domo, la monumental cúpula geodésica de cristal y aluminio, concebida para rivalizar con los jardines de Moctezuma, ya no alberga ningún edén botánico. Décadas de asfixia presupuestal debilitaron sus juntas y permitieron que la selva comenzara a reclamar el espacio que el concreto le había arrebatado. Pero el golpe letal no provino de la burocracia, sino de la geología. El 19 de septiembre de 2017, el violento sismo de Puebla sacudió la topografía de Morelos. La frágil estructura de la era espacial, mermada por el abandono, no pudo resistir la energía tectónica. Sus cristales se hicieron añicos y su esqueleto metálico colapsó parcialmente, convirtiendo el máximo símbolo del modernismo estatal en un cascarón ruinoso e irrecuperable. Irónicamente, a escasos metros de los restos de aluminio de El Domo, el ex convento de Santo Domingo de Guzmán demostró una terquedad histórica implacable. La fortaleza de piedra volcánica construida por los frailes dominicos en el siglo XVI también resintió la fuerza del terremoto. Sus muros macizos de 1 metro de espesor se agrietaron y sus bóvedas requirieron apuntalamiento de emergencia para no colapsar. Sin embargo, el edificio no cayó. La pesada arquitectura colonial, erguida con el trabajo forzado de las comunidades originarias y financiada por la corona española, demostró ser mucho más resistente a los embates de la naturaleza y del tiempo que la frágil utopía de cristal del milagro mexicano. La geografía de Huaxtepec sigue intacta, pero las estructuras que debían garantizar su eternidad han sido reclamadas por el mercado, el óxido o la tierra misma. Para el año 2026, el centro vacacional Huaxtepec técnicamente no ha dejado de existir, pero su realidad institucional es apenas una sombra de la gigantesca ambición de 1964. El Instituto Mexicano del Seguro Social aún mantiene la propiedad de los polígonos habitacionales originales y administra una fracción de los hoteles y cabañas. Sin embargo, el recinto opera hoy bajo la misma lógica financiera de cualquier complejo turístico de bajo presupuesto. La promesa fundacional de una utopía obrera, donde el Estado subsidiaba el descanso como un derecho constitucional inalienable, ha sido reemplazada por tarifas de mercado, mantenimiento básico y una constante lucha por mantener la ocupación durante la temporada baja. Fuera de los muros perimetrales del centro vacacional, la localidad de Huaxtepec, perteneciente al municipio de Yautepec, alberga a una población residente que, de acuerdo con los últimos datos del censo oficial del INEGI, ronda los 7,000 habitantes. Para esta comunidad, el milagro mexicano es un recuerdo intergeneracional que ya no paga las cuentas. El motor económico del pueblo dejó de ser la nómina federal. La demografía laboral se transformó drásticamente. Los antiguos empleos sindicalizados que otorgaban pensiones vitalicias fueron sustituidos por contratos temporales en el parque acuático concesionado a Six Flags y por una expansión masiva del empleo informal y de servicios. Hoy en día, la economía local sobrevive gracias a una red de adaptación descentralizada. Las calles del pueblo están repletas de casas de fin de semana, propiedades administradas a través de aplicaciones de renta digital y decenas de pequeños comercios y restaurantes familiares que atienden a los visitantes de clase media que huyen del tráfico de la Ciudad de México. El turismo no desapareció de Huaxtepec, pero cambió de dueños. Dejó de ser un proyecto monumental administrado por el Estado para convertirse en un ecosistema fragmentado de microempresarios y corporaciones extranjeras. El pueblo de Huaxtepec no desapareció, pero aprendió a sobrevivir en los márgenes de una economía privatizada. Exactamente a 20 metros sobre las nuevas resbaladillas de fibra de vidrio y las extensas albercas de olas de Hurricane Harbor en Huaxtepec, las inmensas torres del teleférico inaugurado en 1964
permanecen firmemente ancladas al suelo volcánico de Morelos. Los pesados cables de acero de ingeniería suiza cruzan el aire caliente en una línea recta y absolutamente estática, uniendo estaciones de abordaje de concreto brutalista que llevan décadas clausuradas al público. Abajo, el sonido constante de los altavoces comerciales y las franquicias de comida rápida resuena sobre miles de visitantes que hoy pagan tarifas corporativas internacionales para nadar en el mismo territorio exacto que el Estado mexicano alguna vez expropió, construyó y subsidió para el descanso de sus obreros sindicalizados. El metal de las altas torres está oscurecido por la intensa humedad tropical, pero la infraestructura no ha cedido. La inmensa maquinaria federal sigue suspendida en el cielo. Las cabinas ya no existen.